Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Noticias. Y miren, ya está también con nosotros Machenka Moreno, quien es hematóloga pediatra, jefe de servicio de hematología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Oye, Machenka, hay varios aspectos que me parecen importantes tratar sobre los niños, porque al final de cuentas, los niños son lo que menos interesa para nuestros políticos y sobre todo en estos momentos de la pandemia. ¿Cómo están, cuáles son los padecimientos, las patologías que están teniendo los niños derivadas precisamente de la pandemia, independientemente del COVID-19 que afecte su salud? Bueno, pues finalmente los niños en estos momentos, no olvidemos que siguen padeciendo las mismas enfermedades que habitualmente tenían, ¿no? Procesos infecciosos, que es como lo más habitual, pero también tenemos pacientes, no sé, con leucemias, con hemofilias, que finalmente tienen que seguir viniendo a los hospitales para recibir sus tratamientos. Eso son tratamientos que no podemos cortar. Claro. Dentro de una de las cosas muy importantes que nos hemos enfocado es acerca de un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, Ujú. que finalmente sí es una complicación asociada a COVID en pacientes pediátricos. Así. ¿Este es el síndrome Kawasaki que se conoce comúnmente o es otro? Bueno, es muy parecido al Kawasaki. De hecho, así como que se dieron cuenta que estaba pasando algo, porque de repente en Reino Unido empezaron a llegar muchos pacientes que parecían enfermedad de Kawasaki, pero no les cuadraba que la edad no era la habitual, Ujú. porque en Kawasaki los vemos en niños muy pequeños y aquí empezaron como a llegar pacientes con Kawasaki de edades ya más grandes, arriba de 5 años, cuando no es lo habitual y empezaron a ver que tenía como pequeñas diferencias y que finalmente al hacer estudios de exposición a COVID, todos estaban positivos. Entonces con eso se llega a la asociación. Y actualmente ya se distingue como otra entidad que es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas? Ok, de lo que tenemos que estar como súper al pendiente como papás y como médicos es una fiebre de difícil control. Está reportado a nivel mundial que el 100% de los pacientes que presentaron este síndrome tenían fiebre. Entonces, fiebre nos tiene que hacer abrir los ojos para ver otros síntomas que pueden ser dolor abdominal, que muchas veces podemos llegar a confundir hasta con una apendicitis de tan intenso que es el dolor. Van a llegar los pacientes muy adormilados, muy somnolientos. Pueden llegar con unas lesiones en la piel que se ven como unas manchas rojas. Pueden llegar con una conjuntivitis, ojitos rojos y dolores musculares y articulares muy importantes. Estas manchas son grandes, chicas. ¿De qué tamaño son? Son como un poco más grandes que puntitos. No, no Ujú. podría decir que es un salpullido, que eso habitualmente son como puntitos, sino un poquitito más grandes sin llegar a ser las ronchotas. Ajá. No sé si me alcanzo a dar a entender de qué tamaño son. Sí, no, muy claramente. Y aparte, ¿cuál es la edad en que los niños son vulnerables a este tipo de inflamación? Bueno, pues vulnerables finalmente está descrito para cumplir esta definición que sean menores de 21 años. Y hemos tenido casos reportados desde prematuros, o sea que son los chiquitos que nacen antes de 34 semanas de gestación hasta 21 años, pero la edad más frecuente es a los 8 años. Ahora, en cuanto al tratamiento, ¿este tratamiento tiene que ser hospitalario o puede hacerse en casa? No, forzosamente es hospitalario. Finalmente, si distingo estos síntomas, la indicación es acudir con su pediatra para que hagamos los estudios pertinentes para saber si cumple o no cumple para esta enfermedad. Si cumple, entonces se tiene que ir al hospital porque tenemos que administrar un medicamento por la vena que no en todas partes lo tienen, además de que necesita una valoración multidisciplinaria. No solamente es el hematólogo pediatra, es el reumatólogo, infectólogo. El 80% de los pacientes aquí en México están llegando a la terapia intensiva
Por eso surge nuestra preocupación de que lo podamos distinguir más a tiempo y los pacientes no lleguen tan graves y con esto disminuir las secuelas que puedan llegar a tener a largo plazo. Ahora, perdón, sí, ahora es porque se nos cortó un poquito, pero estuvo correcta la idea, ¿no? Ahorita de todos modos nos van a limpiar el audio y el video. Machenka, a todo ello, ¿cuál es el índice de mortalidad o de morbilidad que tiene este padecimiento? La mortalidad aquí en Latinoamérica está reportada hasta el 4%, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos están reportando una mortalidad del 1.4%. Creemos que es por esta parte de que no están llegando a tiempo o no lo estamos diagnosticando en el momento oportuno. Y la otra cosa, que a pesar de que podemos decir, híjole, no es tan alta la mortalidad, pueden llegar a tener secuelas muy importantes que finalmente van a comprometer el curso de la vida del niño para siempre. Entonces, eso es lo que nos llama mucho. Claro, estas secuelas, ¿cuáles serían? Por ejemplo, podemos llegar, como se inflama mucho el corazón, podemos llegar a tener una disfunción de su corazón para siempre, que ya no se contraiga con la misma fuerza. Pueden llegar a tener derrames e infartos cerebrales. Entonces, eso finalmente, si lo vemos en un adulto y sabemos todas las secuelas que pueden llegar a tener, de que no se pueda mover, de que no pueda tener un desarrollo neurológico normal, imagínense en niños. Podemos llegar a tener alteraciones para siempre de su riñón, incluso quedar con diálisis. Entonces, son como secuelas muy importantes que creo que debemos de tomar en cuenta y no solo la mortalidad. Ahora, pues, dentro de las medidas para evitar este tipo de contagios del COVID-19 con los niños, ¿cuáles son las más importantes? Porque luego veo que los papás le quitan el cubrebocas a los niños y pues no les lava las manos, los deja que estén caminando o gateando en el piso. ¿Qué es lo que se debe tomar como medidas de precaución? Pues son las medidas generales. Sí necesitamos que usen cubrebocas, necesitamos un lavado de manos muy frecuente y evitar el salir, evitar mantener la distancia social. Eso es súper importante porque la verdad es que todos los que tenemos niños, sabes que la agarra la mano, ya convivió con no sé quién, o sea, es como finalmente son niños y eso no lo podemos olvidar. Pero creo que sí tratamos de enseñarles, ok, puedes tocar esto, pero luego te vas a la... Si no tengo que salir de casa, no los llevo afuera. Claro. Porque vemos en muchos centros comerciales, muchos niños afuera y sin cubrebocas. Entonces son como estas cosas que tenemos que cuidar. Algo súper importante es que si bien este síndrome no le va a dar a todos los niños, una vez que el paciente tuvo COVID, no hay manera de que yo pueda prevenir que le dé o no le dé este síndrome. Entonces, la forma de prevenirlo es cuidarlo para que no se vaya a infectar de COVID. Ahora bien, los tratamientos para los niños que tienen COVID, ¿en qué consiste? ¿Es igual que el adulto? Ok, habitualmente cuando tienen la infección activa de COVID, los pacientes por lo general cursan muy asintomáticos o con una enfermedad muy leve. Entonces, muchas veces con oxígeno va a ser como más que suficiente. La cosa cuando ya viene esta complicación que es el PIMS, entonces ahí sí necesito medicamentos. Uno se llama inmunoglobulina, que va a hacer como que va a bloquear todos los anticuerpos porque finalmente estoy teniendo una respuesta inflamatoria exagerada. Y esa inflamación tan importante que yo hago para tratar de defenderme, finalmente me va a estar atacando a mi propio cuerpo. Pues Machenka, de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y te vamos a estar molestando porque los niños son lo que muchas veces se olvidan por los adultos y creen que pues un bebé no necesita colocársele un cubrebocas por estos mitos que nos dicen que los menores rara vez les pega el COVID. Sí, creo que es algo que tenemos que difundir y de verdad agradezco mucho este espacio para que como papás estemos al pendiente y acudamos de forma oportuna, podamos hacer un diagnóstico, un adecuado tratamiento y finalmente los niños continúen sanos. Muchas gracias. No, gracias a ti, Machenka. Machenka Moreno,
hematóloga pediatra, jefa de servicio de hematología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Y no se les olvide, los niños también se enferman, hay que cuidarlos, hay que también tener medidas de higiene y no está por demás el cubrebocas. Además hay algunos bonitos ahí hasta de caricaturas. Pásenla muy bien. Muchas gracias, Machenka. Vamos a una breve pausa y regresamos.